Porque somos únicas y especiales, Carros OK creó Tenías que ser mujer. Hola amigos de Carros OK, hoy día en nuestro programa semanal de Carros OK en la radio estamos hablando de los vehículos que necesitamos para venta inmediata en Carros OK. En el primer segmento he tocado las Toyota Hilux que las personas que ya a Carros OK nos solicitan. En el segundo segmento he hablado del mítico Toyota Tercel, un vehículo que en 5 generaciones tuvo una muy buena aceptación en el mercado internacional y que se desarrolló en modelos motor 1300 y motor 1500. En este tercer segmento voy a hablar de los Toyota Corona. El Toyota Corona nos solicitan bastante, también hay mucha gente que nos pide este tipo de Toyota Corona, vehículo Toyota Corona. Se fabricó desde 1957 y llegó hasta el año 2001 en que fue reemplazado por el Toyota Avensis. Si ustedes tienen conocimiento de este tipo de carros que las personas nos buscan, nosotros en Carros OK lo necesitamos. Hay mucha gente que quiere comprar este tipo de vehículos porque el Toyota Corona es un vehículo compacto, es un vehículo de tamaño mediano que vino también con motor delantero, tracción trasera, también trajo algunas versiones y en este caso este vehículo ya también otro vino con tracción delantera. Ya a partir de 1983 hasta el año 2001 ya se desarrollaron las versiones con motor delantero, igual que las versiones del año 1957 al año 1987, pero difiere ya de la tracción trasera que trajo las primeras versiones entre 1957 a 1987 para desarrollarse con tracción delantera, porque la tracción delantera es una tracción más económica realmente. El vehículo ya es más ligero, es más económico en el momento que se conduce el vehículo, porque al dejar la tracción trasera le quitan todo ese espacio que tiene atrás y se cambia toda la parte de la configuración de la fabricación y entonces se modificó el vehículo por completo. El vehículo, el Toyota Corona, la gente lo busca bastante, nos piden de diferentes lugares de Perú, nos solicitan bastante. Hay mucha gente también que del extranjero nos llama porque quieren comprarle alguno para sus familiares. El Toyota Corona es un buen carro, tuvo un excelente éxito en Norteamérica cuando se lanzó en Norteamérica, ingresó previamente al mercado norteamericano de automóviles de pasajeros en 1957, entró como Toyopet. Y la compañía aquí, en este caso, como Toyopet, tuvo poco éxito y lo retiró en 1961. Luego ingresa ya rebautizándolo como Toyota Corona de tercera generación en el mercado norteamericano ya para 1964. El vehículo tiene muy buena tecnología, un vehículo más moderno, ya esta versión de tercera generación y con bastantes características estándar. A diferencia, por ejemplo, del Toyota Tercel, el Toyota Tercel que era, digamos, pelado, calato, las primeras versiones, algunas otras versiones sí vinieron motores 1500 ya más equipado con bolsa de aire adelante, laterales también para mercados más sofisticados de mayor exigencia. Y en mercados latinos los vehículos ingresaban sin bolsas de aire y sin configuración de aire acondicionado. En el caso del Toyota Corona ya tiene aire acondicionado, tiene lunas eléctricas, lo sacan también con versión con caja automática a la vez de mecánica y tiene realmente muy buen desempeño. Este vehículo recibió en 1969 uno de sus premios, el premio de las pruebas en carretera, premio de las pruebas en carretera. Fue un vehículo que en Estados Unidos impulsó la venta de los vehículos de esta japonesa automotriz
vendiendo un poco más de 20.000 unidades en 1963. Es decir, un incremento más o menos del doble o 3 veces de lo que vendía antes esta compañía en Estados Unidos. Ya para 2014, Toyota Corona fue cambiando, realmente hizo varios cambios y sobrevivió realmente en Estados Unidos, donde tuvo buen éxito realmente como modelo. En 1968 ya el Toyota Corona usaba una plataforma un poco más grande. En algunos casos se le llegó a conocer como el Toyota Mark II del año 1968 al año 1972 que se fabricó. Y este Corona se comercializó con diferentes marcas en todo el mundo, incluso en mercados europeos como el Toyota Carina, que se fabricó para el mercado europeo entre 1984 y el 2001. Si ustedes tienen alguno de estos vehículos, nosotros en Carros OK lo necesitamos, porque la gente nos solicita este tipo de vehículos y es un vehículo realmente fiel. El Toyota Corona ya traía bolsas de aire en algunos casos para los mercados latinos, traía bolsas de aire adelante, no traía los costados todavía, ya venía en algunos casos con tapizado en cuero, traía aros de aleación, venía con neblineros adelante, venía con una consola un poco más dinámica, ya mejorada en la parte estética. Si lo comparamos, por ejemplo, con el Toyota Tercel, que el Toyota Tercel, repito, no traía casi nada. Entonces ya traía aire acondicionado, lunas eléctricas, antena eléctrica, incluso una radio totalmente diferenciada si lo comparamos con el Toyota Tercel. Entonces este vehículo es el que nosotros necesitamos. El Toyota Corona en Japón, por ejemplo, se reemplazó por el Toyota Premio. En mercados internacionales el Toyota Premio se importó, pero ya como timón cambiado. En Perú ingresó más o menos en la década con Fujimori, que prácticamente malogró el parque automotor porque trajo esa basura ecológica realmente de otros países y se empezó a comercializar en Perú por la importación de muchos pakistaníes. Entraban al mercado automotor y empezaron a comercializar ese tipo de vehículos y se conocía como el Toyota Premio. En Europa ya el Toyota Premio ya fue reemplazado por el nuevo Toyota Avensis y también a la vez, por ejemplo, en los mercados de Asia, en el Pacífico y en América, por el Toyota Camry. El Toyota Camry ya es una categoría superior al Toyota Corona porque ya tiene una configuración un poquito mejor que el Toyota Corona como tal. Es decir, el Toyota Camry era conocido como uno de los vehículos de alto valor realmente para la gente que tenía este tipo de unidades. El Toyota Corona fue considerado como realmente como el buque insignia. Después salió ya el Toyota Crown. El Toyota Crown es una versión realmente un poco superior en cuanto se refiere a características técnicas de esta versión. La primera generación del Toyota Corona apareció en 1957. Esta versión se presentó en 1957, estuvo disponible en el mercado con la generación todavía anterior, pero se diseñó con piezas del Toyota Crown. Fíjense ustedes lo importante de este Toyota Corona que sale al mercado internacional. Se rediseñó y se amplió ya al Toyota Crown, que es una versión un poco más completa que el Toyota Corona. La carrocería se eliminó, por ejemplo, parte del Master que tenía, de la versión del Master que tenía y que ya se había dejado de producir. Entonces aquí tenemos una versión que en 1957 ya era una versión de 16 válvulas de 3 puertas. Eso lo introdujo como Toyo Pet, el Corolla Line, ¿no? Entonces fíjense ustedes que esta versión realmente había tenido un ya ligero lavado de cara ya desde el año 1958.
El diseño se modificó, la parte de las luces traseras, para recordar más o menos a uno de los Ford de sedanes del año 1949. Entonces, este vehículo que venía con un árbol de leva simple es el que también nosotros necesitamos. Hay mucha gente que lo busca, la gente le tiene mucho cariño realmente a este Toyota Corona porque ha tenido muy buena aceptación. La segunda generación del Corona llegó en 1960. Era la versión es el T20 y el T30. Si ustedes tienen alguna de estas versiones, nosotros con mucho gusto los ayudamos a vender estos vehículos porque realmente es el Toyota Corona una versión que nunca dejó de bajar su nivel de importancia para la gente que había usado Toyota. Toyota tenía muy buena suspensión, tenía el Corona muy buena suspensión, una carrocería realmente buena y un diseño también muy interesante. Ya luego llegó la tercera generación en el año 64, la cuarta generación aparece más o menos en el año 1965 más o menos ya. 1965, la cuarta, después aparece ya el Toyota Corona Mars en 1968, que era una versión un poco más grande que el Toyota Corona convencional. Entonces, si ustedes tienen este tipo de vehículos, nosotros los necesitamos. Hay versiones, por ejemplo, el del T80 y el T90, que es considerado como una versión de la cuarta generación que aparecieron en 1970. Y fue un rediseño totalmente de lo que era el Toyota Mars 2. Aquí se convirtió ya en un automóvil más grande, más cómodo, más potente, que la gente lo buscaba porque realmente es un vehículo muy bueno realmente. El vehículo tenía equipamiento en motores 1500 estándar, el DX, había una versión 1600 el DX también y el 1600 el LX. Luego ya hubo una versión 1900 que se ofreció en Norteamérica y también en Sudáfrica. La versión 1.5 venía con motores de 77 caballos de potencia y el 1.6 de 85 o de 100 caballos de potencia. Fíjense ustedes cómo este modelo ha ido evolucionando. Venía con motores los 2R y los 7R. Ya esta versión tuvo un rediseño completo y ahí fue avanzando hasta la quinta generación en 1973 como la serie del Toyota Corona el T100. Avanza luego esta versión para luego sacar el sedán el 2000 el GT y un coupé con techo rígido, un motor de doble árbol de levas a la culata el 18RG. Entonces fíjense ustedes cómo este modelo de Toyota Corona ha tenido bastante aceptación. La sexta generación apareció en el año 1978. La séptima generación también fue generando ciertos cambios. Apareció ya con tracción trasera. Este modelo con tracción trasera en el año 1982. Este es un vehículo, el T140, que tuvo una mayor duración. Empezó a producirse como un vehículo sedán, también como coupé y un familiar con tracción trasera en 1982. Entonces, en Australia también se fabricó hasta 1987, cuando ya se había lanzado ya la versión, la T150, porque el modelo de tracción trasera T140 que se lanzó en 1982, ya en Australia se modifica. También fue muy popular en Hong Kong, en Macao, en Singapur. Este T140 se portó a diferentes mercados, tanto como el T130, entre ellos, por ejemplo, el mercado de Indonesia, y otros vehículos como el T150 que apareció con tracción delantera. Si ustedes lo tienen, nosotros lo necesitamos. En 1982, 1983 hubieron algunos cambios también para estas versiones y ya luego aparece el modelo de tracción delantera en 1983 con una serie de cambios adicionales,
Viene el Toyota Corona, el Coupé en 1985. La octava generación aparece en 1987. Es la versión considerada el T170, un Toyota Corona sedán que le hace un prelavado completo de cara y que llega más o menos hasta 1982 esta versión. Arranca la fabricación en 1988 en Taiwán y llega hasta 1995. En Japón se le conocía como el Toyota Aichi. En la planta, perdón, la planta de Toyota Aichi se desarrollaba también en Nueva Zelanda y en Indonesia y en Filipinas, ¿no? Fíjense ustedes cómo ha tenido bastante apogeo este Toyota Corona, por eso que la gente lo pide, lo solicita, porque realmente es un buen carro. Hay una versión del Toyota Corona LX4, el T780, que se presentó como una versión que venía como el Toyota Carina LD, ¿no? Entonces, esta versión de Toyota ha tenido diferentes innovaciones realmente, como la que aparece en 1992, ya la versión T190, que era la novena generación, aparece en 1992 hasta 1996. Entonces fíjense ustedes cómo este Toyota Corona, que ha tenido bastante aceptación en el mundo y ha tenido diferentes presentaciones. El Toyota Corona, por ejemplo, el X4 se presenta con la versión, la serie T200. El Caldina aparece en 1992. Este Caldina se fabricó mucho en Estados Unidos, en Japón, y se importaba, por ejemplo, con tipo camionetas Station Wagon, que han habido muchísimas rodando en Perú, hasta que bueno, ya dejaron de importarse ese tipo de vehículos. La décima generación se conoció como el Toyota Corona Premio. Es la generación, la T210, que apareció en 1996, también con motor delantero, con tracción delantera. Este se fabricaba en Japón y en Taiwán también. Fíjese usted la importancia de este Toyota Corona. En 1997 el Caldina compartía plataforma con la serie T220. Es, digamos, la versión japonesa del Toyota Avensis. En América del Sur el T220 apareció en 1997. Todas las series posteriores ya se eliminaron en Japón y en la mayoría de los demás mercados se construyeron como sedanes, como liftback o familiares. Y luego es reemplazado por el Toyota Avensis, que también sufre diferentes modificaciones como modelo compacto de la marca japonesa Toyota, que tiene realmente muy buena aceptación en el mercado, no solamente nacional peruano, sino en el mercado internacional. A pesar que de repente, por ejemplo, en países como Chile todavía no está bien ubicado, en Colombia también, en Uruguay, por ejemplo, ocupa Toyota, creo, el puesto número 10 u 11. ¿No? En Colombia sí tiene buena ubicación en las SUV, más no en los automóviles. Toyota realmente es una buena marca, es una marca que ha construido modelos íconos y que en Carros OK los necesitamos. Si ustedes lo tienen, pueden ganar de $50 a través de nuestro programa innovador de negocios Tu Dato Vale. Los esperamos entonces en carrosok.com, revisten nuestro sitio web. Voy a regresar para seguir hablando de los vehículos que necesitamos en Carros OK para venta inmediata en el cuarto segmento del programa de Carros OK en la radio de esta semana.